Está con nosotros el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos los ecuatorianos. Arquitecto, usted ha presidido la función legislativa desde julio del 2008, es decir, 38 meses. Ha superado ya al ingeniero Raúl Vaca Carbo, que fue en 3 ocasiones elegido presidente del antiguo Congreso Nacional. De acuerdo a esta experiencia excepcional, ¿cree usted que es conveniente para el interés público que una ley tan importante como la de control del poder de mercado se tramite como de urgencia económica si esa urgencia realmente no existe? Las leyes económicas urgentes siempre tienen esta contradicción entre su importancia y el escaso tiempo que se dispone, tanto para el debate en la función legislativa cuanto para socializar y debatir con otros actores. La experiencia que hemos vivido en estos meses en el tratamiento de leyes económicas urgentes nos ha llevado también a valorar lo que significa la voluntad política de la Asamblea y la voluntad social de los diferentes actores de ganarle tiempo al tiempo. Hemos visto foros en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, que no se hacen usualmente cuando las leyes son normales. Es esa contradicción que normalmente ocurre en muchas cosas, es decir, cuando tenemos bastante tiempo nos parece que está lejos siempre el fin. Aquí esta presión también tiene su estrés positivo, llamémosle así, genera unas acciones cualitativamente diferentes que nunca serán motivo de acuerdo ni de consenso, siempre va a haber la polémica de que necesitaríamos más tiempo, pero lo hemos tratado de no evadir y no evadimos el debate social, intensificamos la calidad en vez de la cantidad, porque no vamos a poder tener muchos debates hasta el día que se apruebe la ley, y siempre tomamos una providencia para que en el pleno, sobre todo en el segundo debate antes de votar, pueda haber inclusive la intervención externa, están invitados todos los actores sociales. A veces es penoso, Alfredo, ayer estuve en Cuenca, esperando que los actores, principalmente los empresarios, yo les conozco a los empresarios cuencanos, han sido víctimas muchas veces del poder de mercado, han sido maltratados, han surgido por sus propias capacidades, por su propia tenacidad. Parece que se complotaron, lo cual me preocupa hasta decirlo, y decidieron no asistir. Yo creo que cuando uno está en desacuerdo es cuando más hay que hablar. Nosotros por lo menos a escucharles. Para decir que estén en desacuerdo, porque algunos piensan que como es tan fugaz la consulta, no vale la pena, como que es una tomadura de pelo. O sea, siempre que ha habido otros procesos que han sido más largos, que han tomado varios meses, en los que usted mismo ha participado y que han sido fructíferos. Así es. Intensificar significa también hacer muchas reuniones con los propios compañeros asambleístas de otras bancadas, y de ninguna manera nosotros no hacemos teatro en las comparecencias públicas, en los foros abiertos. Yo me apeno de que no hayan estado directamente en el foro de Cuenca ayer muchos empresarios, sí estuvieron otros responsablemente, y espero que por lo menos, dicen que a la misma hora tuvieron ayer una reunión, nos hagan saber sus opiniones. Que venga uno de ellos como delegado. En el segundo informe. En el primer debate ya se incorporaron 30 cambios, Alfredo. Entonces, ojalá que se incorporen, porque veo en el primer informe, bueno, ahí se recogen las observaciones, todavía falta el aspecto decisivo. Sí. Porque por otra parte da la impresión que la urgencia más bien está en materias ajenas a la ley, como las disposiciones derogatorias 25 y 26 sobre los grupos financieros y las empresas de comunicación, para que hasta el 12 de julio del 2012 se cumpla el mandato de la consulta popular sobre esas empresas. Pero ¿qué ocurre? En el caso de las empresas de comunicación, que engloba a todas las de prensa, radio y televisión, se lo hace agregando un artículo sin número a la Ley de Radiodifusión y Televisión, y sin que existan aún definiciones esenciales que deben estar en la Ley de Comunicación. Entonces, ese caso, por ejemplo, ¿usted cree que es apropiado y compatible con el mandato del artículo 136 de la Constitución, de que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia, incluir este artículo realmente que es un cuerpo extraño al proyecto? Históricamente el Ecuador siempre ha debatido esta permanente duda que les queda a muchos actores, a muchos, sobre todo ciudadanos, de que cuando se derogan, por ejemplo, varias leyes,
se están hablando de varias materias. En este caso, aparentemente hablar de radiocomunicación o de comunicación en general, en una ley de poder de regulación del mercado, pues aparentemente no tiene mucha lógica y podría parecer otra materia. Pero si analizamos el texto, no es una suplantación de la ley de comunicación, no es de ninguna manera una intromisión en otro campo, es solamente la parte pertinente del poder de mercado, de la regulación, que se debe hacer también en este servicio público que es la comunicación. Arquitecto, disculpe, pero el poder de mercado sería en el caso, por ejemplo, del monopolio, que aquí en el Ecuador sí ha habido. Durante muchos años hubo una violación a la ley, que fue el caso del Grupo Isaías, que tenía 2 canales de televisión, que está prohibido expresamente por la ley, y todos los gobiernos democráticos lo permitieron. Eso ya no existe, ahora está en manos del Estado, que ha asumido ahora ese monopolio. Pero eso sería control de poder del mercado. Por esto se refiere es a la no participación de los dueños o mayores accionistas de estas empresas en otro tipo de negocios. Entonces ahí no entra el mercado, ahí se está refiriendo es a una cuestión específica profesional que, según lo plantea una consulta, dice, quienes se dedican a la comunicación solo hacen comunicación y no pueden tener otros negocios que interfieran con eso, pero ahí no es cuestión de mercado. O sea, lo rico de los debates es justamente esto, poder intercambiar ideas. Yo, respetando la suya, creo que es una forma de limitar el mercado, el decirle usted no puede hacer otras cosas, porque eso le daría un poder adicional al ámbito específico de su trabajo. De todas maneras, el debate está abierto y seguiremos haciéndolo hasta el día que tengamos la capacidad. Es decir, estamos adelantados ventajosamente dentro del escaso tiempo y esto nos permite seguir recogiendo opiniones importantes. Es una ley fundamental. Los ingleses la aprobaron hace más de 400 años. Los norteamericanos tienen más de 200 años. Solamente Paraguay y Bolivia, conjuntamente con Ecuador, en Sudamérica no tenemos una ley que lo que busca es no prohibir el mercado, no sancionar ni siquiera la hegemonía o el eventual monopolio público o privado. Esta además es una ley que controla lo público y lo privado. No es solo para el sector privado, no es una ley. Claro, pero establece sí una preferencia para el sector privado de modo excepcional, entonces eso es lo que preocupa. Como usted lo dice muy bien, esa ley es absolutamente necesaria y intereses creados y oligárquicos que han usufructuado del poder de los gobiernos, se han valido de esa ley para enriquecerse y explotar a los consumidores. Pero ahora se crea un grupo privilegiado cuando el presidente excepcionalmente lo determine, y no es porque sea el presidente Correa, será pues el presidente que esté ahí. Entonces eso va a crear siempre un problema, que va a haber grupos económicos privados que se van a beneficiar de esas facultades excepcionales que va a tener el jefe del Ejecutivo. También es muy importante la imaginación humana, es decir, la capacidad de predecir en unos casos, o por lo menos de visualizar el futuro. Pero yo personalmente, con todo respeto, considero que es un prejuicio verle así, porque en este caso... Pero según la experiencia que se ha tenido... Todos los días hay experiencias más bien. Y las leyes deben ser predecibles, o sea, justamente esa es la seguridad jurídica, ver hacia el futuro, dar reglas que permitan ver el futuro. De todas maneras, quien ejerce la primera magistratura, la presidencia de un país constitucional de derechos, que gana las elecciones por voluntad popular, difícilmente se correrá el riesgo de hacer sociedad con algún empresario, con un grupo de empresarios, porque esas son... Pero ha ocurrido. A nadie se le antoja una campaña. Imagínese el próximo candidato a la presidencia ofreciendo aliarse con uno de los poderosos grupos económicos para convertirle en un monopolio privado. Eso es impensable. Y si es que se dice lo contrario en la campaña, pues el pueblo no se deja engañar, ni se deja tampoco engatusar. Por tanto, la protesta popular ha sido capaz en este país hasta de derrocar gobiernos cuando han habido mentiras de un calibre demasiado grande, ¿no? Ahora, respecto al estado de excepción de la función judicial, que no es necesario para movilizar recursos económicos en los 3 meses que quedan de este año, porque según el artículo 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas sobre modificación del presupuesto, el presidente puede aumentar o rebajar los ingresos y gastos hasta en un 15% de las cifras aprobadas en la Asamblea. O sea que puede hacerlo hasta por 3.000 millones, aquí se necesitan 600 para 5 años. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que existe para que la Asamblea examine si ese decreto cumple
con salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos, como manda el artículo 119 de la Ley Orgánica de Control Constitucional. Es algo normal. ¿Por qué no se trata este tema? A ver, el decreto de excepción lo que hace es crear un ambiente, crear unas condiciones para que en ese contexto justamente el ministro de Finanzas pueda realizar la movilización de fondos que no pueden ser ni de educación ni de salud, pero pueden ser de cualquier otro sector económico que haya sido aprobado en la Asamblea para presupuesto del año 2011. Efectivamente nos faltan 3 meses y medio de este año. Dicen que se necesitarán de los 600 que requiere la función judicial, se requerirán algo así como 102 millones de dólares. Eso puede hacerlo este momento sin dificultad porque está el estado de excepción, el artículo 165. Pero sin el estado de excepción también lo puede, según el Código Orgánico de Pero dentro de las partidas creadas, o sea, para modificar y crear una partida, solamente en el estado de excepción, lo dice la propia Constitución. Y la presencia de la ministra de Justicia es porque parte de ese gasto que se quiere hacer hasta el mes de diciembre, se ve en el plan que tiene el Consejo de la Judicatura, obliga a crear y a mejorar sobre todo los centros de reclusión y de rehabilitación que están confiados no al sistema de justicia, sino a este complemento, a este auxiliar que significa el... Claro, pero se declara en estado de excepción a todo el sistema. Se debería declarar en ese caso a los establecimientos penitenciarios que dependen del Ejecutivo. Y ahorita estamos conversando los dos sobre el tema, lo cual es positivo, el público está escuchando, pero en la Asamblea, ¿por qué no se discute? Por ejemplo, usted ha convocado hoy día a la Asamblea para el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Ese proyecto tiene solo 2 artículos, para que los egresados de jurisprudencia hagan un año de prácticas en la Defensoría Pública, y la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria a la ley de propiedad horizontal. O sea, es eso tan importante que no se puede tratar un tema fundamental como el estado de excepción constitucional en la función judicial, justamente para analizarlo, debatirlo. Eso no está prohibido, pero de todas maneras, para que sepan los ecuatorianos, sobre todo los jóvenes, este proyecto de apenas 2 artículos, se vuelve esencial para quienes están en las universidades, porque muchos tendrían que renunciar, que dejar sus empleos, si se aplica a rajatabla sin la excepción que se está creando en esta ley. Pero 2 artículos se aprueban en... se aplasta el botón, se aprueban 10 minutos, 5 minutos. Se puede... Lo que la Asamblea tiene que entender es de que para debatir no se necesitan exacerbar las condiciones, no se necesitan, en este caso, amenazas. Si estamos en el ámbito del político más evidente, porque la Asamblea es democráticamente la conjunción de todas las fuerzas políticas, y hay personas que con todo derecho, porque la libertad lo permite todo, dicen que hay que destituirle al presidente de la República. Ya no estamos en cualquier ambiente, y un debate en ese contexto, en ese ambiente, no es algo... Claro, eso es una cosa que incluso requiere un trámite especial, pero el análisis del estado de excepción sí es algo pertinente, sí, incluso por los precedentes que están creando, es una constitución nueva y para ver cómo se dirige hacia el futuro en la aplicación de la Constitución, ¿no? Totalmente de acuerdo, la Asamblea puede en cualquier tiempo debatir y en cualquier tiempo también derogar un estado de excepción. Si todo lo que los más radicales detractores de este gobierno dicen que se va a hacer con el estado de excepción, tenga la certeza que si le vemos a alguien del Ejecutivo pues haciendo intromisiones en la justicia, pues la Asamblea actuará de oficio sin necesidad de ninguna otra convocatoria. Pero a mí me preocupan cosas que también se hacen en la Asamblea. Ayer, desde los titulares decían, el juicio de Diario El Universo va a la Asamblea. ¿Cómo así? Esa también es una violación. La Asamblea, por autónoma que sea, por deliberante que deba ser, no creo que tenga razón alguna, peor todavía, en una comisión de derechos colectivos, porque hay que darle coherencia a un país, como usted dice, con constitución nueva, con principios constitucionales nuevos, en donde los derechos colectivos todavía es una confusión para la mayoría de ecuatorianos. En nombre de los derechos colectivos, en la Comisión de Derechos Colectivos, recibirle a un abogado de una causa privada y después convertirle en política de la Asamblea.
Justamente ese argumento suyo es muy interesante, lo de la causa privada, porque mientras el Poder Judicial está en estado de excepción constitucional, el juicio contra el Diario del Universo, en el cual es actor por acción privada el presidente de la República, va a ser sentenciado en audiencia pública, a la que ayer se cambió de fecha, por jueces suplentes que fueron nombrados antes de ayer por el Consejo de la Judicatura. Entonces uno dice, ¿y esto qué es? Pura coincidencia. Y usted mismo lo ha dicho, que no solamente hay control político por parte de la Comisión de Fiscalización, sino también de todas las comisiones. O sea, en ese sentido, claro, más bien sería de desear político, que no haya intromisiones de tantos lados, porque estarían todas las funciones del Estado interviniendo en la función judicial, entonces. Es peligroso, he visto con preocupación de que quieran en la comisión, dice que quieren copia certificada de todo el juicio. Si es que los asambleístas, a pretexto de control político, empezamos a revisar los documentos que están en manos de los fiscales y en manos de los jueces, ¿de qué país constitucional de derechos hablamos? Este es un país en donde quieren, los que tienen inmunidad y la quieren usar mal, hacer prevalecer una especie de patente de corso para hacer de esa inmunidad una especie de derecho a cualquier cosa. No es así. Debatamos estos temas, son públicamente necesarios debatirlos, porque de no se distorsiona la inmunidad, se distorsiona el control político, y también la facultades de la separación de poderes por parte del También Ejecutivo. Es importante debatir. Arquitecto, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.